Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Misael López. Les voy a explicar el tema de derechos de referencia, antigüedad y ascenso. Bueno, empecemos qué es el derecho de referencia. Dice que es una manifestación en el nacimiento de relación laboral, bien para el ascenso de trabajadores. Sin embargo, se debe advertirse que se trata de una preferencia de segundo nivel. Bueno, aquí también tiene unos factores de preferencia que marca la ley y unos de estos son la nacionalidad mexicana, servicios restablecidos satisfactoriamente por mayor tiempo, el hecho de tener a su cargo una familia y no tener una fuente de ingresos. Bueno, el primer tema que es la nacionalidad mexicana, dice que este evita invocar la nacionalidad al señalar las razones que no se podrán invocar para establecer la preferencia. El segundo tema de servicios prestados satisfactoriamente por mayor de tiempo, se refiere al trabajo que sin tener el carácter de trabajadores se plantean prestaciones al servicio en una empresa. El tercer tema es el hecho de tener a su cargo una familia y no tener otra fuente de ingreso, pues esta es partiendo del supuesto de que existe entre nosotros el salario familiar. Bueno, otro tema que viene a acercarse es el del pertenecer a un sindicato. El legislador estima que toda la razón que se debe procurar la sindicalización de los trabajadores. En cierto modo, un trabajador al sindicato se le hace una forma consciente y responsable, deja de requerir la tutela de la ley y alcanza una especie de la mayoría de la sociedad, de la edad social. Esta está obligada a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de cualquiera que lo sea. Otro tema es la antigüedad de los trabajadores y esta se clasifica en varios, que son 8 las cuales se clasifican. La primera es estabilidad de los empleos, salvo de casos de la exclusión, independización de casos de resistencia por contrato imposible del patrón, vacaciones, constancia de servicios, preferencia para los ascensos de vacaciones definitiva a puestos de nueva creación, inmutante después de 20 años de antigüedad por faltas leves, una prima de antigüedad y responsabilidad del conflicto en casos de insumisión al arbitraje. Bueno, empecemos con definir el tema de derechos. Bueno, dice que el derecho es la estabilidad del empleado. La antigüedad general del derecho pertenece en el empleado del saldo de los casos, previsto en el artículo 49. El segundo es la perquisición imputable al patrón. Dice que es la indemnización que se debe importar de 3 meses de salario y 20 días de salario por año de servicio prestado. La tercera sería vacaciones. Es el número de días de vacaciones, depende de la antigüedad. A mayor antigüedad, vacaciones más prolongadas. Otro tema que es la constancia de servicios. Bueno, la constancia de servicios de los patrones están obligados a pedir a los trabajadores a su solicitud una constancia escrita del número de días de trabajadores y de salarios percibidos en los casos de separación. A tal efecto se debe de integrar una comisión mixta de forma de 4 general, por la antigüedad, distribuida por categorías de cada profesión u oficio. Otro tema sería la preferencia para los ascensos. Los ascensos se regulan en la ley en función de las situaciones distintas, que se trata de vacantes definitivas o por una duración mayor de 30 días, a que la vacante sea menor de esa duración. Inmunidad. La inmunidad es cuando se relaciona del trabajo haya tenido una duración
de más de 20 años. El patrón solo podrá reescribirla en algunos casos señaladas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Otra sería la prima de antigüedad. Una prima de antigüedad es una prestación específica. Esta se debe de pagarés en la hipótesis concretada a la ley. Se refiere en todos los casos de terminación de la relación laboral, ni en el jubilación, entienden a la constituyente en el caso determinado. En el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, en relación también es necesitada por el artículo 54 de la Ley Federal del Trabajo, a propósito de la determinación de las relaciones del trabajo por incapacidad física o inhabilidad manifestada del trabajador. Bueno, otro tema es la naturaleza jurídica de la prima de antigüedad. Dice que esta es algunas jurísticas queriendo ver en aquella una prestación indemnizada, rechazada la fórmula legal que tenga también derechos a ella a los trabajadores que son dependidos de causas justificadas. Un sujeto con derecho a la prima. De acuerdo al artículo 162 de la Ley Federal, solo tiene derecho a la prima de trabajadores de planta. El importe de la prima. La ley marca que 12 días por año establece un tope equivalente al doble al salario mínimo de la zona económica que corresponde al lugar de prestación al trabajo en el artículo 486 de la Ley Federal del Trabajo. Otros temas dice que el caso que nace de la obligación de pagar de acuerdo con los dispuestos de la fracción 3 del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 54 y artículos 435 de la Ley Federal del Trabajo, la prima debe de cubrirse de los siguientes casos. Bueno, el primero es a los trabajadores que se le lleva voluntariamente de sus empleados siempre hallará cumplido 15 años de servicio en el artículo 162. A los que se reparan por causa justificada, a los que sufren incapacidad, que sería física o mental en el artículo 53, en el artículo 54 de la Ley Federal del Trabajo, a los trabajadores cuyos contrato termina por una fuerza mayor de manifestación, en el caso de fortuitos o imposible al patrón, en el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo, a los trabajadores cuyos contrato termina por incapacidad voluntaria y manifestada en la exposición, en el artículo 432 de la Ley Federal del Trabajo. Otro tema es la escalafón y el ascenso de los trabajadores. En el artículo 160 de la Ley Federal del Trabajo se dispone que cuando se trate de vacantes menores de 30 años, de 30 días, se estará dispuesto del párrafo del primero del artículo anterior, el artículo 159 de la Ley Federal del Trabajo. Estos serán cubiertas por el trabajador más antiguo a la categoría inmediata al interior de la responsabilidad, profesión u oficio. En el caso de vacantes definidas proviene por más de 30 días o supuesto de nuevas creaciones a la ley ordenada aplica a la igualdad al escalafón cierto, esto es, conocer las vacantes previstas en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo contrario, la solución se suavizará y se pone en justo también la capacidad se le ha de exigir en algunas formas de la capacidad del procedimiento serán los siguientes. La primera será llamado el primer término del trabajo más antiguo de la categoría. El segundo será en igualdad de condiciones. Se prefiere al trabajador que tenga a su cargo una familia y se subsidia a la igualdad. El tercero, si se trata de supuesto de una nueva creación. Y la cuarta sería la mayoría de la actividad de la aptitud y la forma que se otorga en los ascensos de convendrán.
Bueno, la responsabilidad del conflicto es otro tema. En el artículo 947 de la Ley Federal autoriza a los patrones para que se sometan al arbitraje para negar al acepto los laudos pronunciados. Esto significa que al bien puesto no ir a juicio o por el contrario hacer, pero no acepte el laudo. Y bueno, esto es todo lo que trata este tema.